Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Reencarnando en Gravity Falls con el Memento Mori. Capítulo 11 al 15. ¿En serio, muchacho? ¿No podemos hacer algo más divertido? La voz ronca de Stan atravesó el aire brumoso. Señaló a una pareja sentada no muy lejos de nosotros, riéndose y charlando animadamente. Como contarle chistes de ex esposas a esa pareja de allí. ¿Qué te parece, eh? No pude evitar poner los ojos en blanco ante la tendencia siempre presente de Stan a hacer travesuras. Tenía un talento especial para encontrar el humor en las situaciones más extrañas. Pero mi atención se centró nuevamente en la tarea que tenía entre manos y volví a usar los binoculares de Stan para espiar a los niños. En ese momento, todo parecía relativamente normal, dadas las circunstancias. Los niños estaban haciendo lo suyo y Sos, bueno, estaba masticando comida para peces, como si fueran palomitas de maíz en una película. Sí, me pregunto si es algún tipo de anomalía. Sin embargo, debajo de la superficie de aparente normalidad, flotaba en el aire una sensación inevitable, la presencia inminente de alguna criatura de otro mundo o una anomalía impredecible. Los monstruos del programa original, como los gnomos, podrían haber sido manejables, pero eran las entidades desconocidas, las que surgían debido a mi presencia, las que realmente me preocupaban. Parece que se dirigen a la isla Skutlebut, señalé sin perder de vista el barco distante. Stan se rió entre dientes al oír el nombre de la isla. Skutlebut. Sacudí la cabeza ante su irreverencia. No tiene gracia, señor Pines. Sé que está frustrado porque su sobrina nieta y su sobrino nieto lo abandonaron para ir a cazar monstruos y porque su plan de pesca salió mal, pero realmente debemos tomarnos en serio la seguridad de los niños. Usted sabe lo peligroso que puede ser aquí. Stan gruñó en señal de asentimiento y aceleró el motor del barco. Seguimos el barco de Soos mientras avanzábamos lentamente hacia la enigmática isla Skutlebut. A medida que nos acercábamos a la isla, una extraña niebla comenzó a envolver nuestro entorno. La niebla nunca fue una buena señal en Gravity Falls. Había sido una herramienta utilizada por el hecho para desorientarnos y aterrorizarnos. Ahora, parecía que algo más la estaba utilizando para sus propios fines siniestros. Y el olor, el olor era algo completamente distinto. No era solo el olor penetrante de la carnada para peces, era un hedor nauseabundo a pescado podrido que parecía filtrarse en nuestras almas. Uf. Stan, ¿qué es este olor podrido? Stan me miró, aparentemente imperturbable ante el olor desagradable. ¿Eso? Tal vez sea el cebo para peces. Negué con la cabeza, cada vez más incómoda. No, es mucho peor que eso. El cebo para peces es una cosa, pero esto, Stan todavía no parecía comprender del todo la magnitud de mi malestar. En respuesta, tomé mi mascarilla dental y me la puse rápidamente. No eliminó por completo el hedor, pero lo hizo un poco más soportable. A medida que nos acercábamos a la isla, los niños y los Soos desembarcaron, cada uno armado con cámaras desechables. No pude evitar preguntarme por qué no usaban cámaras normales o sus teléfonos, pero luego recordé que estábamos en 2012 y los teléfonos inteligentes no eran tan comunes como ahora. Ahora, la pregunta era, ¿debería seguirlos hasta la isla o esperar aquí? En primer lugar, si el Gobblewonker aparecía, era probable que los niños y los Soos pudieran controlarlo. En segundo lugar, mi verdadera preocupación era el otro peligro impredecible que acechaba en las sombras. Tal vez era más prudente investigarlo antes de perseguirlos. Señor Pines, ¿qué le parece si comenzamos a pescar? Sugerí, tratando de darle un aire de normalidad a nuestra inusual situación. Los ojos de Stan se iluminaron. Espera, ¿en serio? Muy bien, hagámoslo. Pero deberíamos vigilar a los niños, así que vamos a pescar aquí mismo. ¿Entiendes? Stan dudó un momento, mirando la isla donde habían aterrizado los niños y Soos. Luego asintió de mala gana. Bueno, no confío en esta niebla, pero, claro, hagámoslo. Toma un cebo para peces. ¿Sabes cómo colocarlo, verdad? He leído un libro sobre ello. Acepté el cebo maloliente con mis manos enguantadas y lo sujeté hábilmente al anzuelo. Ja. ¿Leyendo libros, eh? Bueno, déjame mostrarte cómo se hace. Pescar no se trata solo de seguir instrucciones, es un arte. Necesitas experiencia, hecho. Levanté mi caña de pescar, con el nudo y el cebo perfectamente colocados. La expresión malhumorada de Stan regresó y se dio la vuelta. Precisamente por eso necesitaba a los niños, habrían aprendido. Ray, tienes que relajarte un poco. Soy divertido, pero no veo la necesidad de todo esto. Le respondí antes de lanzar mi caña de pescar. Después de asegurarme de que el flotador flotaba correctamente en la superficie del agua, saqué mi libro para leer. Eso fue hasta que Stan me interrumpió. Ya sabes, mi hermano, Stanford.
¿Puedes explicarme qué ha estado, investigando? Su voz se había suavizado y sonaba más educada y cautelosa que antes. Era un cambio radical con respecto a su habitual brusquedad. Bueno, no soy exactamente un científico, pero, maldita sea. Solo dime qué ha estado estudiando Sixer. ¿Por qué necesitas saber eso? Por favor, Ray. Lo necesito. Bueno, no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero ¿no puedes confiar en mí? La súplica de Stan me pareció sincera. Mis instintos para detectar mentiras no parecían estar estimulados y él parecía más bien un hombre mayor y cansado que extrañaba a su hermano. Claro. Te lo diré. Después de todo, eres mi jefe. Genial. Eres mi empleado favorito, lo sabes, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, dame un momento para recordarlo. Al reflexionar sobre el pasado, recordé haber descubierto los viejos documentos y diarios de Ford en el archivo de la Universidad de Backups-More. También me topé con algunos documentos en la oficina de Stan que parecían haber sido escritos por Ford. Podría explicárselo. En primer lugar, estaba estudiando algo que parecía imposible. Como esa máquina de movimiento perpetuo que creó antes de ir a la universidad. Científicamente se consideraba imposible de construir, pero lo hizo. Si hubiera podido demostrarlo, tal vez hubiera ganado un premio Nobel. Oh. Antes de dejar de escribir más artículos, parecía que estaba ahondando en anomalías. ¿Anomalías? Sí, Bueno, cosas relacionadas con el tiempo y el espacio. La expresión de Stan se tornó seria, su curiosidad claramente despertó. Bien, ahora que veía su interés, debía saber cómo traer de vuelta a Stanford, o al menos tener algún plan relacionado con eso. Dudé un momento. ¿Cuánta información realmente debería compartir con él? Cuéntame más sobre ello, insistió Stan, con su mirada centrada en mí. Sí, claro, pero no tengo los papeles ahora mismo, así que no puedo explicarlo tan fácilmente. La próxima vez te lo diré más específicamente, respondí, tratando de mantener las cosas vagas por el momento. Stan me hizo un gesto con la cabeza y nos sentamos en un cómodo silencio mientras pescábamos. El suave balanceo del barco, el entorno brumoso y las risas distantes de los niños y los zoos en la isla eran extrañamente serenos. El flotador de Stan se movió y él, con gran habilidad, sacó una pequeña trucha arcoíris. Ja. ¿Viste eso, Ray? Así es como se hace, se jactó, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Miré su captura y le ofrecí un cumplido sin alma. Impresionante, señor Pines. El pecho de Stan se hinchó un poco ante mi respuesta reticente. Volvió a pescar y yo hice lo mismo. Al cabo de un rato, sentí un tirón en el sedal. La emoción bullía en mi interior mientras lo enrollaba. Sin embargo, lo que tenía ante mí no era nada emocionante. El pez que había atrapado estaba medio derretido. Sus escamas supuraban una sustancia extraña y viscosa, y el olor a pescado podrido me golpeó como un tren de carga. ¡Uf! Exclamé con el rostro desencajado por el asco. Sin pensarlo, arrojé frenéticamente el grotesco pez de nuevo al agua. El chapoteo que produjo pareció reverberar a través de la niebla, que por lo demás estaba tranquila. Stan enarcó una ceja, olvidando su anterior regodeo. Ray, ¿qué demonios fue eso? Sacudí la cabeza, intentando sacarme de la cabeza la imagen y el olor. No tengo ni idea, señor Pines. Una sensación de inquietud me invadió cuando miré la trucha arcoíris que Stan había atrapado antes. Estaba allí, en el bote, aparentemente sin vida, pero había algo en ella que no me cuadraba. No podía identificar qué era. Como si estuviera en trance, extendí lentamente la mano y pinché al pez con un palo metálico que encontré en el bote. Para mi horror, el palo atravesó al pez sin ninguna resistencia. El exterior de la trucha parecía intacto, pero era como si su interior se hubiera convertido en una especie de vacío grotesco. Una sustancia negra y pegajosa empezó a supurar de la herida y poco a poco se fue acumulando en la superficie del barco. Mi corazón se aceleró y un sudor frío se apoderó de mi frente, pero no grité. No podía permitirme el lujo de entrar en pánico. En cambio, volví la mirada hacia el agua, que era difícil de ver a través de la espesa niebla. Con manos temblorosas, extendí una tabla de madera hacia la superficie del lago. Cuando entró en contacto con el agua, comenzó una transformación horrible. La tabla comenzó a derretirse y pudrirse, disolviéndose en un desastre viscoso que coincidía con el olor pútrido del aire. Se me aceleró la respiración al darme cuenta de que algo iba muy mal. El lago, los peces, la niebla, todo formaba parte de algo que escapaba a mi comprensión, algo profundamente inquietante. Pero no podía mostrar miedo, no ahora. Necesitaba averiguar qué estaba pasando y cómo protegerme a mí y a Stan. Stan, comencé con voz lenta y deliberada, ¿no deberíamos, quizás ir a la isla y ver cómo están los niños ahora? Stan sacudió la cabeza, con un brillo de obstinación en los ojos. No, no necesitamos a esos pequeños traidores ahora. Déjenlos vivir su aventura. Abrí la boca para protestar, para señalar el peligro que podía acechar, pero cuando miré el agua una vez más, me quedé paralizada.
Era como una pesadilla surrealista que se desarrollaba ante mis ojos. El lago, la misma agua en la que flotábamos, no era agua en absoluto. Estaba compuesto en su totalidad por la misma sustancia negra y podrida que emanaba de la trucha. La fuente del olor pútrido que nos había estado acosando se volvió dolorosamente clara. El hedor a pescado se intensificó de repente, casi sofocante, cuando comprendí la verdadera naturaleza del lago. El pánico me agarró por los bordes de la mente. Me tambaleé hacia atrás, alejándome del borde del bote, tratando de escapar del olor abrumador que amenazaba con consumirme. Esto fue muy diferente a hecho. Más bien, el horror que sentí cuando vi a Bill. «Stan», grité, mi voz interrumpiendo sus quejas. «Tenemos que llegar a la isla ahora. Esto es serio». «Stan», me disparó Ray, «estás dejando volar tu imaginación. Esos niños están bien ahí fuera. No somos ninderas». Me miró con expresión exasperada, claramente molesta por mi insistencia. Sentí que el corazón me latía con fuerza y que la piel se me erizaba de miedo. No se trataba de paranoia. Algo iba terriblemente mal. «Por favor, señor Pines», imploré, usando el título para enfatizar la gravedad de la situación. «Confíe en mí. Tenemos que irnos». A regañadientes, Stan dirigió el barco hacia la isla. Yo mantenía la vista fija en el agua que había debajo, con los sentidos en alerta máxima. El terrible olor a pescado que flotaba en el aire parecía hacerse más fuerte y mi memento mori hacía un tic-tac siniestro. A medida que nos acercábamos a la orilla, mi miedo se hacía más profundo. Aquella no era una isla normal, era como si la tierra misma estuviera llena de malevolencia. Los árboles se retorcían y contorsionaban, sus ramas parecían manos nudosas y esqueléticas. Stan empezó a asegurar el bote, murmurando en voz baja sobre mi reacción exagerada. Pero yo sabía que no era así. Lo sentía en mis huesos. Este lugar era peligroso. Entonces, el suelo tembló bajo nuestros pies y un aullido sobrenatural resonó entre la niebla. Me di vuelta y vi que la superficie del lago se agitaba, como si una bestia colosal estuviera surgiendo de sus profundidades. «Stan, date prisa», grité con voz temblorosa de miedo. Corrí a su lado y lo arrastré hacia la orilla. El lago parecía hervir de ira y sus aguas adquirían un tono ácido y enfermizo. Y entonces apareció, una grotesca abominación de escamas, huesos y esa sustancia negra pútrida. Tenía múltiples ojos, cada uno lleno de malicia, y sus fauces abiertas rezumaban una baba corrosiva. «Quédese detrás de mí, señor Pines», grité con voz temblorosa. Busqué en mi bolsillo algo que pudiera ayudarme, pero mis manos temblaban demasiado. La criatura se abalanzó sobre nosotros a una velocidad espantosa. Era una masa de dientes y tentáculos y apenas tuve tiempo de reaccionar. Sentí un dolor punzante cuando su toque ácido me rozó el brazo. Mi piel chisporroteó y ardió, y grité de agonía. La desesperación me invadió mientras buscaba una forma de contraatacar. Vi una gran rama en el suelo, con el extremo dentado y astillado. Con manos temblorosas, la agarré y la lancé contra la criatura. El impacto produjo un crujido espantoso y el monstruo chilló de dolor. Pero eso no fue suficiente. Era demasiado resistente, demasiado poderoso. El agua ácida se abalanzó sobre mí y sentí que mi piel se derretía al entrar en contacto con ella. Grité de agonía, el dolor era insoportable. Me consumía centímetro a centímetro. «Señor Pines», dije con voz ahogada y mi visión se nubló por el dolor. Y entonces lo entendí. Fue una revelación surgida de la desesperación. La criatura controlaba el agua ácida, pero ¿y si yo podía volverla contra ella? Con lo que me quedaba de fuerza, lancé la rama hacia el lago y golpeé su superficie. El agua ácida retrocedió y salpicó al monstruo, que aulló de dolor mientras su propia sustancia corrosiva le devoraba la carne. Observé con triste satisfacción cómo la criatura se disolvía en la nada y su terrible forma se desvanecía ante mis ojos. Pero el daño ya estaba hecho. Mi piel estaba destrozada por las quemaduras y apenas podía mantenerme en pie. Stan corrió a mi lado, con preocupación grabada en su rostro. «Ray, ¿estás bien?» Conseguía sentir débilmente, tenía la garganta demasiado irritada para hablar. Habíamos sobrevivido, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que el propio lago había intentado matarme. No era una masa de agua común y corriente, era una fuerza maligna y consciente. Mi piel quemada palpitaba de dolor, pero no había tiempo para pensar en el dolor. Mi mente corría mientras intentaba darle sentido a lo que acababa de pasar. Era extraño, ¿no? Una criatura que podía manejar ácido como un arma, derribada por su propio poder corrosivo. El corazón me latía con fuerza en el pecho y el memento mori de mi mente parecía latir más fuerte, como si me advirtiera de un peligro inminente. Y entonces lo oí, el leve susurro de algo en la niebla, acompañado de ese espantoso hedor a pescado. Me di vuelta justo a tiempo para ver una enredadera sinuosa que emergía de las turbias aguas del lago. Se retorcía y se retorcía como una serpiente consciente y, para mi horror, vi dientes humanos incrustados en su superficie carnosa. «Señor Pines, tenga cuidado», grité, empujando a Stan a un lado justo cuando la liana se dirigía hacia nosotros.
Se cerró de golpe con un crujido espantoso y estuvo a punto de alcanzarlo. Retrocedimos tambaleándonos, con la mirada fija en la enredadera de Pesadilla. Parecía latir con una inteligencia malévola, y estaba claro que el lago albergaba más horrores de los que jamás hubiéramos podido imaginar. Sin decir palabra, Stan y yo entramos en acción. Teníamos que luchar para sobrevivir. La enredadera era implacable y nos atacaba con una velocidad y una precisión casi sobrenaturales. La esquivábamos y nos movíamos, mientras mi brazo quemado protestaba con cada movimiento. Mientras luchábamos, analicé la situación. La enredadera estaba conectada al lago y obtenía su fuerza de las aguas ácidas. Si queríamos tener alguna posibilidad de sobrevivir, necesitábamos alejarnos de la orilla del agua. Señor Pines, tenemos que movernos. Dije con voz entrecortada por el esfuerzo. Retrocedimos, poniendo distancia entre nosotros y la enredadera que se retorcía. Mientras caminábamos a trompicones por la isla envuelta en niebla, encontramos nuestro bote, completamente destrozado, como si algo lo hubiera destrozado con malas intenciones. El pánico se apoderó de mí. Estábamos varados, sin medios de escape. La enredadera nos perseguía sin descanso, sus fauces llenas de dientes nos mordían los talones. Me devané los sesos buscando una solución, algo que pudiera cortar su conexión con el lago. Y entonces me di cuenta, el cebo para peces. Señor Pines, deme el cebo para pescar. Grité, y la desesperación daba fuerza a mi voz. Stan me lanzó el cebo, con la confusión y el miedo grabados en su rostro. No tuve tiempo de explicarle, solo recé para que mi teoría fuera correcta. Arrojé el cebo al agua y la liana se lanzó tras él, chasqueando los dientes con avidez. Pero en cuanto entró en contacto con el lago ácido, empezó a chisporrotear y a disolverse. La enredadera se sacudió y se convulsionó, y su control sobre nosotros se debilitó. Aprovechamos la oportunidad y salimos corriendo, dejando a la criatura de Pesadilla a su muerte acuática. Y nuestro barco estaba roto. Pero esa no era nuestra principal atención en ese momento. Stan y yo corrimos hacia el centro de la isla, lejos del lago. Entonces, la comprensión me golpeó como un rayo. Se me cortó la respiración mientras me volví hacia Stan, con la voz temblorosa por la urgencia. Señor Pines, tenemos que hacer algo ahora. Si no lo hacemos, esa cosa irá tras los niños. Los ojos de Stan se abrieron alarmados y asintió con tristeza. No podíamos permitir que esa abominación llegara a los niños. La idea de que se enfrentaran a un horror tan grotesco era impensable, morirían y yo tendría que hacer todo esto de nuevo. Pero estábamos maltrechos, heridos y totalmente desprevenidos para la monstruosa pesadilla que acechaba en el lago. Aún así, teníamos que intentarlo, ¿pero cómo? No teníamos ningún arma. Todas nuestras cosas en el bote probablemente se ahogaron. La revelación se estrelló contra mi conciencia como un tren de carga, sacándome de un sobresalto de mi estupor momentáneo. Todo era una distracción retorcida, una farsa horrible orquestada por algo mucho más siniestro. Mi mente corría mientras examinaba el monstruoso cuadro que nos rodeaba. Me volví hacia Stan, con la voz temblorosa por la urgencia. Stan, esto no es lo que parece. Estos horrores, las enredaderas dentadas, las criaturas de Pesadilla, son solo peones. Instrumentos del verdadero mal, que acecha bajo las malditas aguas de este lago. Stan me miró con los ojos entrecerrados y frunció el ceño. Ray, me has perdido. ¿De qué diablos estás hablando? Mi corazón latía con fuerza como un tambor mientras insistía. Creo que lo he descubierto, Stan, y estoy muerto de miedo por ello. Pero sé lo que tengo que hacer. Stan me miró, su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. Mi memento mori, guardado en mi mente, avanzaba sin descanso, y cada segundo pasaba como una sentencia de muerte. Miré a Stan, que parecía comprender la gravedad de la situación. Había mucho más que quería decir, transmitir la agitación que se desataba en mi interior, pero no había tiempo. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, la enredadera de Pesadilla volvió a aparecer y atrapó a Stan en su grotesca garra. El pánico se apoderó de mi pecho mientras lo veía luchar, indefenso ante la fuerza sobrenatural de la enredadera. Con un gesto decidido hacia Stan, me lancé a las profundidades tóxicas del lago. El dolor era abrasador, mi piel chisporroteaba como si estuviera sumergida en lava fundida. Todos mis instintos me gritaban que me retirara, que escapara de ese infierno viviente. Mientras descendía hacia el turbio abismo, ciego y desorientado, una especie de tenaza me agarró el tobillo. El pánico se apoderó de mí, pero lo reprimí. Sabía que este era el enfrentamiento final con el monstruo del lago, aunque en realidad no quería hacerlo. No puedo rendirme ahora, murmuré para mí misma, mientras mi determinación se endurecía ante la agonía insoportable. Pero me estaba debilitando, mi visión se desvanecía, mientras el veneno me recorría el cuerpo, amenazando con consumir cada fibra de mi ser. No podía permitir que eso sucediera. Las vidas de esos niños inocentes dependían de que yo enfrentara este mal indescriptible de frente. El agua era un lodazal purulento de muerte y descomposición cuando me sumergí en su interior.
El hedor a pescado podrido me obstruía la nariz y cada respiración se convertía en una lucha nauseabunda. Sentía las extremidades pesadas y el líquido ácido me quemaba la piel a medida que descendía más hacia el abismo. Una luz tenue y turbia se filtraba a través de las nocivas aguas, revelando sombras espeluznantes que danzaban como espíritus malignos. El pánico me agarraba por los bordes de la mente y amenazaba con consumirme, pero ya no podía vacilar. Entonces lo vi. Una figura, erguida como un junco en las profundidades del agua. Mi primer instinto fue nadar más cerca, para ayudar a esa alma que se estaba ahogando. Pero a medida que me acercaba, un recuerdo escalofriante se abrió paso hasta el primer plano de mis pensamientos. Una historia que había oído en alguna parte, susurrada como un secreto sombrío alrededor de una fogata. Si ves a una persona ahogándose pero de pie en el agua, no te acerques, me habían advertido. No es una persona en absoluto, sino un espíritu maligno, esperando arrastrarte a las profundidades. Los cadáveres reales, se ahogan mirando hacia el suelo. El miedo me invadió y me retorcí con desesperación frenética, tratando de poner distancia entre mí y la figura espectral. Pero era demasiado tarde. Con un movimiento grotesco y espasmódico, la figura levantó la cabeza, revelando cuencas vacías que se me clavaron en el alma. Sus dedos huesudos salieron disparados como arpones y me sujetaron con una fuerza de sujeción. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras luchaba contra la atracción incesante de la criatura. El agua del lago se me metía en la boca y la nariz, ahogándome. Me estaba ahogando, sofocándome, mi visión se estaba nublando. Pero no podía rendirme. No ahora. Reuní todas mis fuerzas y me retorcí en el agua, cerrando los dedos alrededor del frágil cuello humanoide de la criatura. El líquido ácido me quemaba por dentro y el dolor me atravesaba el cuerpo, pero lo ignoré. Con un sonido gutural e inhumano que el lago tóxico se tragó, apreté. La cabeza de la criatura se inclinó en un ángulo antinatural y sus ojos sin vida nunca dejaron de mirarme. El tic-tac de mi memento mori llenó el agua, un metrónomo macabro para nuestra danza mortal. Luego, con un último y repugnante chasquido, el cuello de la criatura cedió. Se quedó flácido entre mis manos, y su agarre sobre mí se aflojó a medida que se alejaba, disolviéndose en las inmundas profundidades. Me aparté de su cuerpo sin vida, con los pulmones ardiendo y la vista borrosa. Pateé hacia arriba y atravesé la superficie del lago como un hombre que se está ahogando y que intenta respirar por primera vez. Mi pecho se agitó y tosí el agua asquerosa. Cada convulsión me provocaba una agonía que recorría todo el cuerpo maltrecho. Pero yo estaba vivo. El monstruo del lago fue derrotado. Y mientras flotaba en la superficie, jadeando por respirar, no pude evitar sentir una profunda sensación de inquietud. El ácido, las cicatrices, el dolor quemado, no estaban aquí. ¿Qué carajo? El agua también. El agua estaba clara. Fresca, para ser sinceros. Oye, Ray. ¿Estás nadando? ¿Podemos unirnos también? Mabel, estás usando suéteres. Ay, amigos. Quizá tenga algunos trajes de baño en mi bote. Esperen un minuto. Mabel y Dipper, ¿sos? ¿Qué están haciendo aquí? El monstruo. ¿Qué? ¿Qué diablos está pasando ahora mismo? Capítulo 12. Miré atentamente a Mabel, Dipper y Sos. Niños. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué hay de la foto del monstruo? Grité a los niños, manteniendo la distancia. Mi respiración se sentía agitada, como si todavía estuviera sumergida en el agua. Garrapata. Bueno, Ray. Pensamos que deberíamos pasar más tiempo con nuestra familia, respondió Mabel, bajando del barco con la ropa empapada pero aparentemente imperturbable. Garrapata. Definitivamente algo andaba mal. ¿Por qué me costaba tanto respirar? ¿Y por qué sentía que los niños emanaban peligro? Quédate atrás, Mabel. Rayo. He dicho que te quedes atrás. Me esforcé por moverme, pero mis piernas estaban atrapadas en lo que parecía un terreno pantanoso. Un momento, ¿pantano? Esto no tenía sentido. Había estado en el agua y no podía tocar el fondo. R.I. jajajaja, fuera lo que fuese lo que estaba pasando, estaba claro que no eran los niños reales, ni Sos, ni el barco, ni Dipper. Estaban distorsionados, derritiéndose y riéndose de mí de forma inquietante. Pero creo que estaba empezando a entender lo que estaba pasando. Ray. Por ciento. El que se parecía a Mabel me agarró del cuello, estrangulándome, y gritó en un idioma incomprensible. Bueno, esto es todo. Solo finges. Estás mintiendo. Por ciento. No es real, ¿verdad? El monstruo pez, el olor repugnante, la liana con dientes, el agua ácida. Todo es falso, una ilusión tan bien hecha que engañó a todos mis sentidos. La falsa Mabel parecía genuinamente sorprendida. Sí, creo que ya lo había descubierto. Algo no iba bien desde el principio y debería haberme dado cuenta. Cuando Stan y yo estábamos en el barco, solo yo había percibido ese hedor pútrido y podrido.
Stan no lo había percibido en absoluto, al menos no hasta que yo había pescado aquel pez derretido. Todo había sido una ilusión. El poder del monstruo del lago consistía en crear ilusiones, haciéndonos creer que estábamos heridos, llevándonos a situaciones peligrosas que en realidad podían hacernos daño. Se había escondido en el agua, haciéndola parecer ácida. Porque era débil. Una vez que la ilusión se hizo añicos, se volvió vulnerable. Ahora, mientras nadaba cerca de él, intentaba hacerme creer que estaba sobre la superficie mientras me estaba ahogando, razón por la cual me había resultado tan difícil respirar. Y la forma más sencilla de romper una ilusión era reconocerla. ¡Ray! La falsa Mabel se abalanzó sobre mí, flanqueada por los falsos Oos y Dipper. Todos se derritieron y se fusionaron en una amalgama grotesca, pero yo me quedé mirándolos. No eran reales. Una vez que lo reconocí, no pudieron hacerme daño. Piérdase. No. La ilusión se hizo añicos. Los falsos Mabel, Dipper y Soos desaparecieron. Y yo estaba en el agua una vez más, pero esta vez, el agua no era ácida. La ilusión había desaparecido. Todas mis quemaduras falsas habían desaparecido. Oh. Y yo ansiaba oxígeno. Era mi límite. Mi cerebro se sentía confuso y todo mi cuerpo estaba desesperado por alcanzar la superficie y respirar. Pero, necesitaba encontrarlo, al monstruo del lago, ahora mismo. Acababa de desatar una ilusión, algo que nunca había hecho antes. Tenía que estar cerca, acechando en el agua cercana. No podía dejar que se escapara esta vez. Mientras observaba el agua turbia, allí estaba la figura fantasmal de una mujer de pie en las aguas poco profundas. Era eso. Iba a terminarla. Con el corazón latiendo como un tambor, me abalancé hacia la extraña figura en el agua, tratando de agarrarle el cuello. El monstruo del lago contraatacó con venganza, creando ilusiones más rápido de lo que podía parpadear. Mi entorno se retorció y se contorsionó, formas monstruosas y visiones horribles se acercaban por todos lados. El pánico me carcomía mientras luchaba por dar sentido a lo que era real y lo que no. No caeré en tus trampas. Grité, y mi voz resonó en la pesadilla surrealista que me rodeaba. Pensando con rapidez, me mordí la lengua con tanta fuerza que sangró. El dolor, la sensación más visceral e innegable, atravesó las ilusiones como una bola de demolición. Con una claridad recién adquirida, logré agarrar nuevamente el cuello del monstruo del lago. Su rostro se deformó de sorpresa y enojo. Esta vez no te escaparás. Susurré con los dientes apretados. El monstruo del lago se dio cuenta de que las cosas iban mal y no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Su forma acuática se llenó de rabia y sus dedos se convirtieron en garras nudosas que se clavaron en mis brazos. La desesperación llenó sus ojos mientras intentaba arrastrarme más profundamente en el agua, con el objetivo de asfixiarme. Mis pulmones ardían en busca de aire y mi visión comenzó a nublarse. Pero no podía rendirme, no ahora. Hice acopio de todas mis fuerzas y le hundí los dientes en el cuello, saboreando el agua salobre y algo mucho más asqueroso. Emitió un grito gorgoteante y sobrenatural que me provocó escalofríos en la columna. Mientras la vida del monstruo del lago se agotaba, me abrí paso a patadas hasta la superficie, jadeando en busca de aire. Todo seguía siendo un torbellino de ilusiones y sentí que me desvanecía. El mundo giraba a mi alrededor y apenas podía distinguir la imagen de Stan corriendo hacia mí en la orilla de la isla, con su rostro convertido en una máscara de absoluta preocupación. ¡Ay! ¡Ra! Y entonces, la oscuridad me reclamó. Por favor, no te mueras, yo. No quiero volver a pasar por todo esto. Ray. Niño. Despierta. Señor Pines. Cuando por fin logré abrir los ojos, me encontré en el barco y lo primero que me llamó la atención fue que el barco parecía perfectamente intacto. Mi memoria era borrosa, pero recordaba claramente que se había roto durante la lucha con el monstruo del lago. Señor Pines, ¿qué pasó? Niño, has pescado algo tan grande que literalmente te arrastraron al agua. Es una pena que no hayas podido atraparlo, exclamó Stan. Parpadeé, la cabeza me dolía y mis pensamientos seguían confusos. Stan parecía perfectamente normal, sin señales de trauma o peligro. Sin embargo, algo no estaba bien, y no era solo la desorientación de despertar después de una experiencia cercana a la muerte. Señor Pines, ¿cuándo ocurrió todo esto? Logré preguntar. Justo después de atrapar la trucha. ¿Qué, perdiste la memoria o algo así? Respondió Stan. La confusión se arremolinó en mi interior mientras seguía la mirada de Stan hacia el fondo del bote. Allí, bañada por la tenue luz, yacía una trucha arcoíris perfectamente normal. Pero espera. Esa trucha. Stan la había atrapado antes de que apareciera el monstruo del lago. Era un pez auténtico, no una ilusión monstruosa. Extendí la mano y la toqué, confirmando su realidad. Era fresca, resbaladiza al tacto y completamente desprovista de las cualidades pegajosas y grotescas de los monstruos con los que había luchado.
Me di cuenta de que la ilusión había comenzado justo después de esa captura. Me había atrapado, haciéndome creer que estaba atrapado en una lucha de vida o muerte con el monstruo del lago durante lo que parecieron horas, luchando por sobrevivir. Pero para Stan, simplemente había parecido que el pez me había arrastrado al agua. Todavía sentía en la boca el hormigueo del sabor metálico de la sangre del monstruo del lago, un triste recordatorio de que todo había sido demasiado real. El monstruo del lago en sí no era una ilusión, pero su poder para manipular nuestras percepciones había sido su arma más aterradora. Tengo frío, señor Pines. Regresemos al muelle y esperemos a los niños. ¿Eh? No estabas hablando de responsabilidad. Estarán bien. ¿Cómo lo sabes? Simplemente lo sé. Ja. Chicos oso. El tic-tac del memento mori dejó de resonar tan fuerte y mis sentidos se calmaron, diciéndome la ausencia de peligro. Ahora, todo lo que tenía que hacer era prepararme para saludar a los niños cuando regresaran. Capítulo 13. Afortunadamente, después del incidente del lago, los niños y Soos lograron regresar al muelle sin problemas. Explicaron que el Gobblewonker resultó ser solo un robot creado por el anciano que nos advirtió sobre él. Lo cual fue extraño, pero lo ignoré porque, bueno, este es un programa de Disney, y en este mundo, prácticamente cualquiera puede crear una máquina gigante de matar humanos. Ese día, llegué directamente a casa y me dirigí al baño, vomitando todo lo que había comido, como si quisiera purgar los efectos persistentes de la monstruosa ilusión. Aunque el dolor que me causó fue totalmente inventado, parecía haberme trastocado la cabeza. No es bueno. Está bien, seamos honestos, fue más que no bueno. Tuve pesadillas sobre ese monstruo del lago aplastándome, como 4 veces seguidas. Terminé pasando toda la noche mirando al techo, atormentada por esas horribles visiones. Pero, curiosamente, esa noche de insomnio me dio tiempo para pensar. Me di cuenta de que el eco y el monstruo del lago tenían algo en común. Ambos tenían estas historias y leyendas asociadas a ellos antes de que yo los conociera. El eco era inquietantemente similar a aquella historia de Hank Sambeon que había escuchado hacía un tiempo. ¿Y el monstruo del lago? Bueno, eso era obvio. Había toneladas de historias sobre criaturas marinas y acuáticas que engañaban a la gente para que entrara en tumbas acuáticas, como las sirenas o esos fantasmas acuáticos asiáticos. Entonces, tal vez estas cosas estén conectadas de alguna manera con la imaginación y las historias. Historias de fantasmas, leyendas urbanas, las mismas cosas que antes me hacían rogarle a mi madre que me dejara dormir con las luces encendidas, ahora me mantienen despierto con los muertos. Me siento súper estresado y no sé si es por ese espeluznante monstruo del lago o por el hecho de que podría tener que hacer todo esto otra vez. Afortunadamente, suele haber algunos descansos entre los episodios, lo que me permite tomarme un respiro durante unos días. Mi rutina diaria es bastante simple. Convenzo a los clientes de que compren más cosas al azar, limpio el suelo, organizo la mercancía, escribo ensayos sobre un montón de libros, hago los deberes, me aplico a la tarea de cálculo Y. Amigo, en serio, tómate un descanso. ¿Qué pasa con todo esto? Oh, hola Wendy. Y me sumerjo de nuevo en más cosas de App. Miré a mi alrededor y noté que había apilado libros en el mostrador. Sí, no se veía muy ordenado. Wendy tenía razón. Probablemente debería ordenar las cosas. No, en serio, no se trata de ordenar, hombre. ¿Por qué trabajas tanto? Tranquilo. Toma una siesta o algo. Pasa el rato con tus amigos. Déjame preguntarte una cosa, Wendy. ¿Qué opinas sobre el término parto? Oh, no sé cómo lo ves tú, Corduroy, pero para mí el trabajo es una promesa. Hice un trato con el señor Pines para trabajar y él me pagaría por ello. Y voy a cumplir esa promesa. Pero deberías tomarte un descanso cuando puedas, amigo. Wendy, somos estudiantes de secundaria. En 2 años, pero oye, tenemos 2 años, 2 años pueden pasar más rápido de lo que crees. Quiero un futuro en el que pueda hacer lo que quiera. Gracias por cuidarme, pero no tienes por qué preocuparte. Wendy me miró con una expresión que era una mezcla de curiosidad y tal vez un poco de culpa. Sí, probablemente se sienta un poco mal por dejarme todo el trabajo a mí mientras ella se toma las cosas con calma. Por lo general, Stan desaparece para hacer sus cosas y Soos trabaja en la limpieza y en la reparación de algunas cosas. Pero yo me encargo de los mostradores y de casi todo lo que hace Wendy. Nuestras tareas suelen superponerse, así que, si ella se toma un descanso, hay alguien que se ocupa de eso. A mí. Sin embargo, ella tiene un espíritu libre que no está muy acostumbrado a trabajar duro. Además, a mí no me molesta tanto. Claro, es molesto que yo sea el único que trabaja aquí, y ya estoy estresado sin ningún trabajo, sin mencionar el cuidado de los niños, pero lo entiendo. Ella todavía es joven, bueno, al menos mentalmente joven. Yo soy el raro aquí. Por cierto, fue sorprendentemente fácil tomar prestado el diario de Dipper. Hola, Dipper. Oh, ¿qué pasa, Ray? Me acerqué a él fingiendo estar totalmente agotada. Me miró con compasión en sus ojos.
Entonces, ¿recuerdas aquel día en el lago? En realidad me encontré con algo, ya sabes, con esas criaturas. ¿Qué conociste? Después de darle una vaga explicación sobre el monstruo del lago y cómo necesitaba el diario para sobrevivir, aceptó prestármelo por un día. Sí, eso era todo lo que necesitaba. Ahora solo tengo que copiarlo. Jaja, bueno, puede que no revele todo ya que hay partes escritas con tinta invisible o algo así, pero debería ser suficiente. Ahora tendré mi propia copia de uno de los diarios. Ahora que lo pienso, ¿no resulta un poco extraño que Dipper lleve consigo ese viejo libro todos los días? ¿Y cómo se las arregla para meter ese grueso libro en su chaqueta? ¿Qué tiene de especial eso? Bueno, supongo que es otro misterio asombroso de un programa de dibujos animados. Habían pasado 3 días desde el incidente del monstruo del lago y no había encontrado ninguna anomalía. ¡Hurra! Soos y yo estábamos limpiando los pasillos, ya que no había clientes. Soos era un gran trabajador, así que no tardamos mucho en limpiar los pasillos, exactamente 12 minutos y 24 segundos, como indica el memento mori. Oye, amigo. Mira esto. Soos me llamó desde otra parte del pasillo. Me acerqué y entonces... Garrapata. Oh. Amigo. Date prisa. Sí, Soos. Ya voy. Sentí que algo no encajaba, pero simplemente seguí la voz de Soos. Estaba de pie frente a una pared, sonriendo como si hubiera descubierto algo increíble. ¿Qué pasa, Soos? ¿Ves eso? Observé atentamente la pared que señalaba Soos. El papel tapiz estaba deshilachado y había un agujero del tamaño de un pomo de puerta, ¿Es esto? Sí. Una puerta secreta, hombre. Seguro que lo era. Fuera lo que fuese lo que había detrás de esa puerta, no quería abrirla. Pero Soos ya la había abierto antes de que pudiera reaccionar. ¡Guau! Amigo. Es súper espeluznante. Exclamó Soos, y no se equivocaba. La sala estaba llena de una cantidad absurdamente grande de figuras de cera de personajes históricos, y estaban increíblemente detalladas. Bueno, aquí estoy, en el 3er episodio. Déjame adivinar. ¿Una parodia de La Casa de Cera? Vamos, creadores del programa, denos algo como unicornios y arcoíris para variar. Se supone que este es un programa para niños. Deberíamos decírselo a los niños. Les encantará. En realidad, Soos, ¿por qué no quemamos todas estas figuras de cera ahora mismo? ¿No suena divertido? Sí, tal vez si los quemo todos, no tendremos que lidiar con escenarios espeluznantes. Y tampoco moriré, así que ese es un final feliz. No lo sé, amigo. Esto no es como las cosas del señor Pines. ¿Podemos quemarlas? Eso tiene sentido. Bueno, ahí va mi ticket de salto. Soos y yo fuimos a la sala de estar, donde los niños estaban absortos en un programa llamado Pato Detective. ¿Qué? ¿No es ese el programa extraño donde el pato actúa como Sherlock Holmes y todas las pruebas y demás son brutalmente obvias? ¿Por qué están perdiendo el tiempo en eso? ¿No deberían estar estudiando? Hola chicos, nunca adivinarán lo que encontramos. ¿Un tesoro enterrado? ¿Enterrado? Oye, eso iba a decir. Dijo Mabel, empujando juguetonamente a Dipper. Espera, ¿qué es esa cosa brillante que tiene en la boca? ¿Ha estado comiendo pasta de dientes otra vez? Ni siquiera voy a preguntar eso. De todos modos, Soos, Dipper, Mabel y yo fuimos a esa habitación otra vez. Y sí, era incluso más espeluznante que antes. Pero, viéndola de nuevo, hay un montón de figuras interesantes. Sherlock Holmes de cera, la reina Isabel de cera, Edgar Allan Poe de cera, Shakespeare de cera. ¿Son tan reales? Mabel parecía fascinada por la calidad, mientras que Dipper parecía asustado. Encendió su linterna y señaló algo. Excepto ese. El que señaló Dipper realmente parecía extraño. Tenía una nariz enorme, una barba sucia, un traje negro y una cara enorme y gruñona. Espera. Hola. Ah. Ese es Stan. Y sí, se ve espeluznante en la oscuridad. Soos y los niños gritaron tan fuerte que me zumbaron los oídos. Soy solo yo, tu gruncle Stan. Ah. Ellos huyeron. Yo me quedé quieto y miré a Stan, que parecía un poco herido. ¿De verdad parezco tan aterrador? Sí. Sí, lo haces. El hecho pareció desgarrar el corazón del anciano. Capítulo 14. Contemplad el Museo de Cera de Gravity Falls. Era una de nuestras atracciones más populares, antes de que me olvidara por completo de él. Los tengo todos. Genghis Khan, Sherlock Holmes, ¿qué es esto? Una especie de, no sé, hombre duende. Ese es Larry King, señor Pines, dije, recordando su muerte en mi mundo original. Vaya, supongo que este programa se hizo cuando él todavía estaba vivo. Lo que sea. Dipper miró a su alrededor, temblando mientras cruzaba los brazos como si tuviera frío. ¿Alguien más está sintiendo escalofríos aquí? Yo. Este valle inquietante me está matando ahora mismo, coincidí con Dipper.
Estas figuras de cera eran increíblemente realistas y, al mismo tiempo, inquietantes. Me sentí rara cuando las toqué. Y ahora mi favorito personal, Abraham Lincoln en cera, justo ahí, oh, no. Vamos. ¿Quién dejó las persianas abiertas? John Wilkes Booth en cera, estoy mirando en tu dirección. ¿Cómo se arregla una escultura de cera? El lugar que nos mostró Stan no tenía nada más que un charco de residuo viscoso de cera. Se veía raro. Es decir, sé que es una estatua de cera, pero algo en el charco de cera se veía extraño. ¿Por qué estaba burbujeando? Por cierto, ¿por qué esa figura de cera de mujer sostiene un hacha de verdad? Creo que vi su cara en un periódico viejo antes. Mientras reflexionaba, me pareció que Mabel estaba examinando la cera derretida. No te preocupes, tío Stan. Te haré una nueva figura de cera con toda esta cera vieja. ¿Crees que puedes hacer uno de estos cachorros? Gruncle Stan, soy un maestro en manualidades. ¿Por qué crees que siempre tengo esta pistola de pegamento pegada en el brazo? Uf. Mabel sacudió los brazos para quitarse la pistola de pegamento del jersey. ¿Cuándo fue eso? No había visto la pistola de pegamento pegada a ella antes. ¿Soy la única que se da cuenta de eso? De todos modos, a Stan pareció gustarle la idea. Me gusta tu valentía, muchacho. No sé qué significa eso, pero gracias. Dipper. Manos a la obra. Mueve esta cera. Mientras los niños luchaban por mover la cera derretida, continué explorando las figuras de cera. La cera derretida de la antigua figura de Abraham Lincoln me llamó la atención una y otra vez. Había algo en ella que me daba escalofríos cada vez que la veía. Siento que voy a morir en este episodio. Algo me decía, sí, voy a morir en este episodio. Hurra. Sival. Amigo. ¿Dices algo? Ve a trabajar, Sos. Vale, han pasado demasiadas cosas en poco tiempo, pero para resumirlo, Mabel ha intentado hacer algo parecido a ella, como siempre hacía, pero Dipper ha sugerido algo más y ha creado una figura súper extraña que se parece a Stan en un 98%. Mientras que Wendy, Dipper y yo nos asustamos un poco, a Stan le encantó la figura y decidió reabrir el museo de cera. Así que vamos a hacer una ceremonia de reapertura. Y Wendy y yo estamos recaudando el dinero de los visitantes en el puesto. Dipper quería hacer este trabajo con todas sus fuerzas por alguna razón, pero Stan me obligó a hacerlo. ¿Dijo que puedo robar legalmente a los clientes? No debería malinterpretarme a esa manera. No les estoy robando legalmente. Les estoy vendiendo felicidad. Bueno, esa felicidad es falsa, pero ¿a quién le importa? Por cierto, ¿por qué hay tanta gente aquí? Quiero decir, ¿por qué? Esto es demasiado, incluso teniendo en cuenta que este es uno de los pocos lugares turísticos de Gravity Falls. ¿Por qué aparece toda esta gente? Lo sé, ¿no? Probablemente Stan los sobornó o algo así. Me sobornó a mí. Dijo Wendy mientras me mostraba su dólar. Espera, no entendí nada. Por eso deberías ser un trabajador holgazán, Ray. Stan tuvo que sobornarme para que trabajara. Más ganancias. Tienes razón ahí. Literalmente hice que la mayoría de las personas que entraban al museo gastaran todos sus ahorros. Excepto por esa reportera. Parecía ser, quiero decir, no tonta, así que le hice pagar solo $100 por la entrada. Pero, ¿por qué viene una reportera aquí? No hay mucho que ver por aquí. Me salté la ceremonia de reapertura y me quedé en la cabaña haciendo algunos trabajos personales. Wendy se unió a mí, sorprendentemente. Entonces, ¿qué estás leyendo? Preguntó Wendy casualmente, apoyándose en el mostrador mientras yo hojeaba un libro grueso. Dudé un momento, mirando el denso texto del libro que tenía en la mano. Es El Capital de Karl Marx. Trata básicamente sobre el capitalismo, el trabajo y las estructuras sociales y económicas que impulsan a la sociedad. Wendy levantó una ceja, claramente no muy contenta con mi elección de material de lectura. Suena pesado. Sí, no es exactamente una lectura ligera para antes de dormir, admití con una risita. Pero disfruto de este tipo de libros. Es uno de esos clásicos de los que todo el mundo habla. Wendy se encogió de hombros y no pareció interesarle. Me quedaré con mis revistas y mis cómics, gracias. Nos reímos un poco y la conversación se centró en la escuela, un tema más familiar y cercano para ambos. Wendy habló de sus clases y yo mencioné algunas de las tareas desafiantes que había estado haciendo últimamente. Fue una charla informal, del tipo que tendrías con un amigo en una tarde de ocio. Nada especial. Pero de repente, un fuerte alboroto que venía del exterior interrumpió nuestra conversación. Corrimos hacia la ventana para ver qué estaba pasando. La calle que antes estaba abarrotada frente al Museo de Cera ahora estaba llena de visitantes enojados que se marchaban a toda prisa. Manly Dan, un hombre enorme con cabello rojo intenso y un cuerpo extremadamente corpulento, estaba en el centro del caos.
Tenía las manos en el asta de la bandera y, con una tremenda demostración de fuerza, la partió por la mitad, haciendo que la bandera de la gran reapertura se estrellara contra el suelo. Wendy gimió, claramente no contenta con la situación. ¿Qué está pasando ahí afuera? ¿Y qué está pasando? Papá, negué con la cabeza, tan confundida como ella. No tengo idea, pero no se ve bien. Seguimos observando cómo la furiosa multitud se dispersaba, dejando atrás un asta de bandera rota y una sensación de desconcierto. Era evidente que algo había salido mal con la ceremonia de reapertura, pero ninguno de nosotros tenía ni idea de lo que había sucedido. En ese momento, la puerta se abrió y entró Stan, sosteniendo un gran frasco lleno de entradas. Tenía una sonrisa que insinuaba algún tipo de travesura y no pude evitar suspirar. ¿Qué ha hecho ahora, señor Pines? La sonrisa de Stan se ensanchó, claramente disfrutando de la situación. Bueno, podría haber prometido, o no, pizza gratis a cualquiera que apareciera. Stan, ¿por qué no les compras una pizza? He ganado suficiente dinero para comprar más de 1000 pizzas, ¿no sería mejor ganarse a los clientes potenciales con amabilidad? Siempre ves solo un lado de las cosas, Ray. Esas personas no son los verdaderos clientes, son los turistas a quienes buscamos. Y no tengo pizza de sobra para ellos. Jaja. Stan se rió entre dientes y le dio una palmadita cariñosa al frasco lleno de dinero. Se fue tan rápido como había llegado y regresó con la figura de cera que tenía un extraño parecido con él. Mientras lo observaba con la figura de cera, no pude evitar preguntarme si esta era su manera de rendir homenaje a su hermano perdido, Stanford, que se parecía exactamente a él. Esa noche, decidí irme temprano y me fui a casa. Stan mencionó que quería pasar un rato en familia con su figura de cera. A la mañana siguiente, seguí mi rutina habitual y me dirigí a la cabaña del misterio. El cielo estaba despejado, el sol calentaba y no había señales ominosas de monstruos o misterios acechantes. Parecía un día normal. Wax ha perdido la cabeza y depende de nosotros encontrarla. No pude evitar parpadear, totalmente confundido. Espera, ¿podrías repetir eso? ¿Quién perdió qué? Esa fue la desconcertante bienvenida que recibí al entrar en la choza. La sala de estar se había transformado en una escena del crimen y todos se habían reunido alrededor, tratándolo como si se tratara de una investigación de asesinato en toda regla. No podía entender por qué estaban haciendo tanto alboroto por una figura de cera. Vamos, chicos, ya sabéis, los asesinos pueden ser cualquiera, Ray. Incluso tú. En esta ciudad, todo es posible. Nuestro enemigo podría ser un zombie, un fantasma, podríamos tardar meses en encontrar la primera pista, declaró Dipper, sin hacer caso a mi presencia. Estos chicos realmente creían que eran detectives de buena fe. Apuesto a que ni siquiera habían abierto un libro como introducción a la ciencia forense y la criminalística. Son jóvenes hoy en día, te lo aseguro. Pero bueno, eran jóvenes. En primer lugar, Dipper intervine, intentando darle un poco de sentido a la situación. Hay literalmente una huella de una persona allí. Huellas en la alfombra peluda. Intervino Dipper con entusiasmo, sin dejarme terminar. Qué raro. Tienen un agujero. Una vez más, Dipper y Mabel se fueron por la tangente de sus investigaciones. Está bien, de acuerdo. Ustedes dos sigan adelante y jueguen a ser detectives. Yo me concentraré en reparar Wax Stan. Espera, por el amor de Dios. La derrites un poco, agregas un poco más de cera y listo. Queda como nueva. Ray. Mira. Encontramos un hacha. Dirigí mi atención a Dipper y Mabel, quienes ahora sostenían un hacha afilada. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Dónde está sí? Justo ahí. ¿A dónde condujeron las huellas? Un hacha. Ah, sí. El leñador. Exclamó Mabel. Sacudí la cabeza y decidí que lo mejor era dejar que tuvieran su momento. A veces, había que dejar que los personajes principales hicieran lo suyo. Pero espera un momento. Ya había visto ese hacha antes. ¿No era la misma hacha que sostenía la peculiar figura de cera de la mujer? Los niños ya habían corrido hacia Soos para pedirle ayuda con el hacha. Me quedé solo en la escena del crimen. Veamos. Las huellas tienen agujeros. Y, a juzgar por mi experiencia al mover las figuras de cera ayer, una de las figuras también tenía un agujero en uno de sus zapatos. Y ese hacha, me dirigí a la esquina de la choza que se había convertido en un improvisado museo de cera. Allí estaba la figura de cera de una mujer de aspecto desagradable. Pero algo era diferente. Ahora le faltaba el hacha. Caso resuelto. Parecía que los principales culpables de este episodio no eran otros que las propias figuras de cera. Ah, la verdad es que pensé que serían más meticulosos. Y también me sorprende que este episodio no sea una parodia de la casa de cera. En realidad, es mucho mejor que algunas de las otras criaturas que he conocido. ¿Y ahora qué debía hacer? No quería arruinarles la diversión a los niños, sobre todo porque estaban convencidos de que eran verdaderos detectives. Sin embargo, tampoco podía permitir que las figuras de cera representaran ningún peligro para ellos.
Ah, ya lo tengo. Me acerqué con cuidado a la figura de cera de Sherlock Holmes. Parecía inquietantemente humana, así que dudé un momento. Pero no por mucho tiempo. Simplemente, le agregaré más barras de metal a su cuerpo, señor Holmes. ¿Qué le parece? Un movimiento en falso y se romperá en pedazos, las barras de metal se desprenderán de su cuerpo y le impedirán moverse. Pero no hay forma de que una figura de cera pueda moverse, ¿verdad? Aunque permanecieron completamente inmóviles, pude percibir un dejo de inquietud en estas creaciones de cera. Pero, ¿qué podían hacer? Si tuvieran la capacidad de moverse cuando quisieran, ya habrían tomado el control de la cabaña del misterio y habrían hecho lo que quisieran. Mientras insertaba meticulosamente más barras de metal para asegurar la figura, una pregunta permanecía en mi mente. ¿Por qué estas figuras de cera querían dañar la figura de cera de Stan en primer lugar? Bueno, de todas formas no a mucha gente le gusta. Y después de terminar de poner barras de metal en las figuras de cera, encontré algo dentro de la capa de cera de Sherlock Holmes. Era la cabeza de Wax Stan, bueno, caso cerrado. Lo siento, jóvenes detectives. Me acerqué a Stan, que estaba preparando lo que parecía un ataúd improvisado para el decapitado Wax Stan. Estaba arreglando solemnemente los detalles y era evidente que se tomaba toda la situación muy en serio. Señor Pines, ya sabe, probablemente pueda arreglar a Wax Stan, le ofrecí, pensando que eso podría aliviar la atmósfera sombría. Stan se giró para mirarme, su expresión era una mezcla de tristeza y frustración. Ray, puedes arreglar a Wax Stan, pero no puedes arreglar su vida. Ya está muerto. Muerto. No pude evitar pensar que esa afirmación era absurda. Vamos, señor Pines, es solo una estatua. La voz de Stan se quebró mientras gritaba. ¿No puedo? ¿No puedo amar una estatua? Decidí no profundizar más en esta conversación emocional y me concentré en la tarea que tenía entre manos. Preparé una sartén vieja y la calenté en la estufa de gas. Con esto, pude derretir la cera con precisión. Mientras trabajaba para derretir la cera del cuello de Wax Stan para volver a colocarle la cabeza, sucedió algo extraño e inesperado. La cera comenzó a hervir rápidamente, burbujeando y agitándose como si tuviera vida propia. Salté hacia atrás, sobresaltado por la repentina y extraña reacción. Está bien. Quizás lo calenté demasiado. Coloqué con cuidado la cabeza de Wax Stan a un lado y miré la cera que todavía burbujeaba como loca. Se movía, casi como el personaje Venom de las películas. ¡Puaj! Fue asqueroso, así que rápidamente empujé la cabeza de Wax Stan sobre el cuerpo y terminé el trabajo. Por cierto, no pude evitar preguntarme si habría otra amenaza en este episodio o si este era el final. Por favor, no más monstruos. Capítulo 15. Toma. He arreglado el cadáver de Stan de cera, murmuré mientras le entregaba la figura de cera restaurada a Stan. Los ojos de Stan brillaron con un dolor genuino mientras aceptaba la forma de Wax Stan. Wax Stan, te recordaré. Gracias, Ray. Gracias, acepté su agradecimiento asintiendo con la cabeza. Mi trabajo estaba hecho y no tenía intención de enredarme en más misterios extraños hoy. Era hora de volver a casa. Pero entonces Stan habló, con la voz cargada del cansancio de un anciano. Ray, ¿puedes ayudarme con una cosa más? ¿Por el bien de este anciano? Dudé un momento. Bueno, claro, ¿por qué no? Solo una cosa más, sin embargo. Niños, Ray, Soos y nuestras queridas figuras de cera sin vida, gracias a todos por venir. Me maldije en silencio por no haberme apartado y haberme saltado este peculiar funeral de cera. ¿A dónde había ido Wendy? Era extraño que pudiera desaparecer sin dejar rastro. Creo que estuvo aquí hace unas pocas horas. Ahora, me quedé atrapado aquí en medio de este extraño monumento de cera para Stan, una promesa que le había hecho a Stan la noche anterior. Cuando miré a mi alrededor, vi que Soos estaba usando mi pañuelo para limpiarse la nariz. Decidí dejar que se lo quedara. Probablemente lo necesitaba más que yo. Algunas personas dicen que está mal que un hombre ame una réplica de cera de sí mismo. Bueno, suena extremadamente narcisista y griega. Están equivocados. Intervino Soos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Una vez más, mis palabras se perdieron en la marea emocional. Me volví hacia Dipper y Mabel, que parecían desanimados. Parecía que sus intentos de resolver el asesinato de Wax Stan no habían salido bien. Empujé suavemente a los niños y sus ojos se encontraron con los míos, llenos de tristeza. Señalé discretamente a Wax Stan, que yacía pacíficamente en su ataúd improvisado. ¿Qué pasa, Ray? Espera, la cabeza. Empezó Dipper, con la voz teñida de esperanza. Encera la cabeza de Stan. La encontraste. Susurró Mabel. Sí, ahora, chicos, su gruncle está muy afligido, agregué, señalando con la cabeza a Stan y Soos, a quienes no parecía importarles nuestra conversación en voz baja. Tranquilo, Soos. Stan Wax, espero que estés robando en el paraíso de la cera. Lo siento, me entró purpurina en el ojo. Exclamó Stan con la voz entrecortada. Oh amigo.
Sollozó Soos mientras seguía a Stan, ambos hombres buscando consuelo en sus lágrimas. Ahora, estábamos solo los niños, las figuras de cera y yo en la habitación. Como nadie se tomaba en serio todo el asunto de la muerte, me sentí más cómoda para compartir lo que había descubierto. Me moví hacia el frente del ataúd, con la mirada fija en Wax Stan. La imagen siempre me hacía sentir incómodo. Dipper, Mabel, ¿cómo ha ido la investigación, chicos? Pregunté con un tono cargado de sarcasmo. Dipper y Mabel parecieron entenderlo, y sus expresiones revelaron su vergüenza. Quizás había ido un poco demasiado lejos. ¿Cómo encontraste la cabeza, Ray? Lo intentamos todo. Incluso buscamos visitantes zurdos porque el hacha que encontramos estaba destinada a personas zurdas. Hasta Toby se decidió. Pero nos llevó a un callejón sin salida. Dijo Dipper con frustración. Pero era un bicho raro, intervino Mabel. Los miré a ambos sin cambiar mi expresión. ¿Esperaba demasiado de Dipper? La confusión de Dipper se profundizó cuando me acerqué a las figuras de cera sentadas en sus sillas. Miren, niños. Recuerden la primera pista que encontraron. Las huellas. Exclamó Mabel. Sí, Mabel, las huellas. Tenían agujeros, pero ninguna otra característica definitoria que encontrarías en huellas de zapatos humanos. No había logotipos de marcas, ni patrones distintivos en la suela. Mientras hablaba, Dipper se dio cuenta y abrió mucho los ojos. Oh, Dios mío, murmuró. ¿Por qué, Dipper? ¿De qué está hablando Ray? Preguntó Mabel, todavía desconcertada. Además de eso, ¿el hacha que encontraste, tenía huellas dactilares? Pregunté. Dipper sacudió lentamente la cabeza y una expresión de comprensión cruzó su rostro. Ese hacha era exactamente la misma que sostenía una de las figuras de cera. Ya sabes, la extraña y espeluznante mujer de mediana edad. Tenía un hacha de verdad, así que la vigilaba. ¿Y ves? Dije, señalando una de las figuras de cera. Allí estaba, la figura de cera de la mujer en una postura extraña, como si sostuviera algo, pero sin nada en sus manos. Bueno, niños, caso cerrado, concluí. ¡Guau! ¿Así que eran ellos? ¿Las figuras de cera eran los asesinos de Wax Stan? Exclamó Mabel. Sí, por eso los reforcé con barras de metal. Aunque volvieran a la vida, no podrían moverse. ¡Qué pena!, intervino de repente una voz. Todos nos giramos y vimos claramente el origen de la voz. Era la figura de cera de Sherlock Holmes, y no parecía feliz. ¡Magia! Gritaron los gemelos con asombro. Bueno, Sherlock, ¿qué se siente al ser superado por completo por un estudiante de 15 años? Un gran admirador, por cierto, dije en tono burlón, sin poder resistirme. Es curioso que me llames Sherlock Holmes. Pero, claro. ¿Cómo te llamas, si se puede saber? Respondió Wax Sherlock. Llámame, profesor Moriarty, bromeé. No te burlarás de mí. Sé que tu nombre es Ray. Sí, Ray es la abreviatura de Moriarty. Ja. Es broma, me reí. Ray Chiu. Ese es mi nombre. ¿Qué sois vosotros, chicos? ¿Sois mágicos? Preguntó Mabel. Las figuras de cera se miraron entre sí y empezaron a reír sarcásticamente. Ja. Ja ja ja, ¿escucharon eso todos? ¿Quieres saber si somos mágicos? Ja, estamos malditos. Dijo Wax Sherlock. Aunque no podía mover su cuerpo, sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. Solo protegía a Mabel y Dipper de su mirada amenazante. Los niños no deberían ver esas cosas. ¿Maldito? Sí, maldito. Maldito a volver a la vida cada vez que la luna creciente, justo cuando Wax Sherlock estaba a punto de revelar más, decidí tomar el asunto en mis manos. Propias manos. No soy un héroe de la República que solo escucha al villano hablar sobre sus historias y planes. Rápidamente le di un puñetazo en la cara a Wax Sherlock, pero la cera era sorprendentemente resistente. Sin dudarlo, le di una patada contundente que hizo que su cabeza se hiciera pedazos. ¿Qué? Tenemos que correr. El Armagedón de la cera ha comenzado. Gritó Shakespeare de cera. Todas las figuras de cera gritaron de terror mientras yo me sacudía los restos de cera de los puños. Niños. Destruyamos estas cosas. ¿No creen que sería divertido quemarlas todas? Matemos a los asesinos. Sí. Los niños se unieron a mí y juntos comenzamos a desarmar cada figura de cera en pedazos. Mabel estaba excepcionalmente entusiasmada, probablemente impulsada por las figuras de cera que destruían su obra maestra. No. Perdóname, perdóname. Ah. No. Todas las figuras de cera llegaban a su fin tarde o temprano. La mayoría de ellas tenían la cabeza rota, mientras que otras se derretían lentamente bajo la atenta mirada de Dipper mientras sostenía una vela. Entonces, eres el último. Dije mientras cortaba la cabeza de Wax Edgar Poe. Era el único que no gritaba de miedo. Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. ¿Puedo decirte una última palabra? Preguntó Edgar Allan Poe. Asentí con la cabeza y la cabeza sonrió. Mira detrás de ti. Garrapata. ¿Qué dijiste?
Ah. Antes de que pudiera comprender el significado de la pregunta, Wax Edgar Allan Poe me mordió el dedo, lo que hizo que lo soltara. Cayó al suelo y se rompió en pedazos. ¿Suicidio? ¿Pero por qué? Y. ¿Por qué siento esta sensación tan desagradable otra vez? ¿Mis instintos se están viendo afectados en este momento? Tic. 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 Dijo que miraras atrás, ¿pero por qué? Miré hacia atrás. Allí estaba el ataúd de Wax Stan, pero nada más extraño. Entonces, ¿qué está diciendo Edgar Allan Poe? Espera. Una vez más, analicemos las cosas que hay en el fondo. Un ataúd, algunas velas, una cafetera, espera. ¿Dónde está, Wax Stan? Justo detrás de ti, chico. Instintivamente me agaché, evitando por poco el hacha que Wax Stan blandió hacia mí. Los niños se quedaron paralizados por la sorpresa, incapaces de reaccionar. Con una rápida patada, empujé a Wax Stan hacia atrás, lo que nos dio un momento. Niños. Pongan sus pensamientos en orden. Esa es una figura de cera rebelde. Pero, yo te hice. Gimió Mabel con voz temblorosa. Wax Stan permaneció en silencio, con el hacha en alto amenazadoramente. ¿Qué podía hacer? Sabía cómo luchar, pero esto era diferente. Toma esto. Gritó Dipper. En un movimiento inesperado, Dipper arrojó una jarra de café caliente a Wax Stan, provocando que la cera se derritiera y se distorsionara. Ese fue el momento. Cuando la cera estaba débil. Agarré una silla y comencé a golpear a Wax Stan. Fue una batalla feroz, casi me costó la vida, pero el peligro alimentó mi determinación. ¿Qué demonios? ¿Intentas matarme? Hará falta mucho más que eso. Grité, golpeando la figura de cera sin descanso. De repente, las partes derretidas de Wax Stan comenzaron a hervir furiosamente y las burbujas de cera caliente me salpicaron. Me tambaleé hacia atrás, desconcertado por el extraño giro de los acontecimientos. La cera no solo se estaba derritiendo, sino que se estaba moviendo, como una criatura oscura y viscosa. ¿Qué? Niños, corran. Grité. Agarré a los niños y salí corriendo de la habitación. Ecos de risas grotescas llenaron el aire mientras huíamos. ¿Qué está pasando ahora mismo, Ray? ¿Qué está pasando? No tengo idea, pero creo que su maldición no importa si están en su forma completa o no. La maldición en sí está en la cera, no en las figuras. Mirando hacia atrás mientras corríamos, vi a la criatura de cera negra y pegajosa que una vez había sido Wax Stan consumiendo las otras figuras de cera, creciendo en tamaño con cada una que devoraba. No, esto estaba más allá de lo que yo podía manejar solo. Después de consumir todas las figuras de cera restantes, la monstruosa entidad de cera se alejó, desapareciendo de la vista. Ah. ¿Qué diablos es esto, Sos? ¿Qué cosa viscosa y caliente? Ah. Stan y Sos. Sus gritos provenían del otro lado de la choza. Probablemente, muertos. Sus gritos horribles continuaron durante unos minutos antes de que cayera el silencio. Dipper y Mabel, con sus rostros descoloridos, miraban fijamente a la distancia. Niños, despertad. Ray, esto es un sueño, ¿verdad? Ja. Seguro que lo es. Yo quiero despertar. Ahora mismo, dijo Dipper, forzando una sonrisa. Apreté los dientes y me volví hacia Mabel, que sollozaba en silencio. Ahora necesitaba tomar acción, incluso si los niños estaban traumatizados. Mirad, niños. Escuchad, todo es solo un mal sueño, Mabel. Una pesadilla. Dije que escuches. Le di una bofetada a Dipper en la cara y agarré las barbillas de ambos niños, obligándolos a mirarme a los ojos. Niños, tengo una manera de detener todo esto, de deshacerlo todo. ¿Cómo? Es complicado. No puedo explicarlo fácilmente, pero, antes de contarte más, busquemos un lugar donde escondernos. ¿De acuerdo? Los niños asintieron, su confianza en mí vacilaba, pero el miedo la ensombrecía. Sabía que necesitábamos un lugar seguro. ¿Pero dónde? Tenía que ser un lugar al que pudiéramos escapar, pero donde no nos encontraran fácilmente. Al tejado. Niños, al tejado. Rápidamente llevé a los niños a la escalera que Wendy solía subir para pasar el rato en el techo de la choza. Sus estados mentales eran frágiles, pero me siguieron sin dudarlo. En el techo, los dirigí al escondite de Wendy, que tenía una nevera grande, una silla y no mucho más. Ahora, niños, déjenme explicarles. Ustedes saben las cosas raras que suceden en este lugar, ¿verdad? El diario, los monstruos y todo eso. Sí, técnicamente soy algo así. ¿Alguna vez has jugado a algún juego? Dipper y Mabel asintieron. Cuando muera, volveré atrás en el tiempo. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo haré. Dipper habló escéptico. ¿Cómo podemos confiar en ti? Miré hacia la choza misteriosa, donde acechaba el Shoggoth de cera. ¿Que hay un maldito Shoggoth de cera acechando en la choza? Los niños intercambiaron miradas y su aprensión fue dando paso lentamente a la confianza. Dipper finalmente rompió el silencio. Está bien, Ray.
Confiaremos en ti. Cuéntanos tu plan. Asentí, apreciando su coraje. Gracias, niños. Este es el trato. Como puedo volver atrás en el tiempo cuando muera, debería poder aprender más sobre esta criatura de cera y prevenirlo antes de que suceda. Pero primero, necesitamos analizar contra qué es débil esta cosa. Dipper sacó el diario al instante y pasó las páginas con los dedos con urgencia. Después de unos momentos, levantó la vista con decepción en los ojos. No puedo encontrar nada relacionado con la cera en el diario. Mabel, siempre creativa, intervino. Bueno, según mi experiencia trabajando con cera, sé que es frágil a temperaturas extremas. Y como esa figura de cera se mueve con fluidez, tal vez deberíamos congelarla. Antes de que pudiera terminar su frase, la escalera que conducía al techo crujió y, para sorpresa de todos, la voz ronca de Stan gritó. Niños. Ya pueden bajar. Intercambiamos miradas desconcertadas mientras Stan subía para unirse a nosotros en el techo. Su presencia nos alivió y nos dejó perplejos a la vez. ¿Cómo se había deshecho del monstruo? Stan, ¿cómo hiciste? Me encargué de ello con mi pistola, interrumpió, con una sonrisa extrañamente confiada en su rostro. El alivio se apoderó de los niños, pero no pude evitar notar que el cuerpo de Stan parecía brillar. ¿Qué pasa con tu cuerpo, Stan? Se miró a sí mismo, aparentemente imperturbable. Oh, solo aceite corporal. No es gran cosa. Mientras hablábamos, los primeros rayos del amanecer empezaron a asomarse por el horizonte. Sentí una creciente inquietud al ver la piel de Stan brillar a la luz de la mañana. Su sonrisa confiada vaciló y tartamudeó. Niños, tal vez deberían dar un paso atrás. Antes de que pudiéramos reaccionar, el calor del sol se intensificó, provocando que Stan gritara de dolor. Su piel se derritió como una vela, revelando la grotesca verdad. Él era Wax Stan. Pero incluso mientras se disolvía en un charco de agua fundida, mantuvo su forma fluida y adoptó un nuevo y horripilante rostro. Wax Stan se rió cruelmente y se burló de mí. ¿Lo ves, Ray? No hay nada que puedas hacer para detenernos. Continuó transformándose y explicó. Somos uno. Toda la cera tiene conciencia cuando la luna creciente está en el cielo. Y adivinen qué. La luna seguirá ahí arriba durante otras 2 horas. Nos desharemos de todos ustedes. Mabel, con voz temblorosa por el miedo y la ira, preguntó. Entonces, ¿por qué destruiste mi trabajo? ¿Mi cera Stan? La risa de Wax Stan resonó de manera espeluznante. Oh, dulce niña, todo eso era parte de nuestro plan. Queríamos que todas las figuras de cera se fundieran juntas para que pudiéramos volver a ser uno. Y para que eso sucediera, montamos una escena del crimen, lo que nos hizo parecer sospechosos. La revelación me horrorizó. Estábamos atrapados en una trampa creada por la propia cera y el tiempo se estaba acabando. ¿Y ahora, qué vas a hacer, profesor Moriarty? El Stan de cera ahora perdió por completo su piel. Se estaba convirtiendo en algo más horrible. Estaba cambiando de forma, una y otra vez. El cuerpo creció con tentáculos, patas de reptil, la baba goteaba cada vez que acercaba más de su cuerpo hacia nosotros. Cuando finalmente logró subir todo su cuerpo al techo, era grande. Enorme, para ser exactos. Del tamaño de un elefante adulto. Sin últimas palabras, un gran tentáculo hecho de cera caliente y humeante salió repentinamente disparado de la cosa de cera y agarró a Mabel. Mabel. Deja a mi hermana en paz. Niño, te llevaré más tarde. No. Dipper, medio loco, corrió directo hacia la cosa de cera, y también quedó atrapado dentro de la cera. Su cuerpo, cubierto de cera, tembló por un rato, pero dejó de moverse después de unos segundos. Mabel, su piel se estaba derritiendo y ya estaba muerta de asfixia en un instante. No hace falta decirlo, este era mi peor enemigo que había conocido hasta ahora. El cuerpo fluido de la cosa de cera se sacudió. Entonces, eres el último. Ja. ¿Te suena familiar? ¿Por qué intentas matarnos, de todos modos? ¿Cuál es tu propósito? ¿Propósito? El propósito es la cosa, chilló. No sé por qué, pero parecía que se estaba conteniendo para no decir algo. Triángulo. Luna. Tequel y mis tímpanos sangraban por el ruido. La criatura de cera de Baba comenzó a crear todo tipo de cosas a partir de su cuerpo de cera que inmediatamente comenzó a derretirse al encontrarse con el sol. De la grotesca Baba salió una pierna humana con patas de rana y alas de pájaro, de un tentáculo hecho de carne de un oso hormiguero y de Mabel, y un brazo de mono con pezuñas de cabra, de unos dedos retorcidos de un pollo con enredaderas de venas y un tronco de un elefante con aletas de pez con ojos. Sí, ojos. Estallido. Disparo. El sonido de un arma. Miré hacia abajo, con mis ojos sangrando. ¿Qué carajo es eso? Dispara. Dispara, Durland. La policía estaba allí, disparando al monstruo que parecía haber perdido el control. Me tambaleé, pero seguí viéndolo todo.
Debería ver si un arma puede dañar esa cosa. ¡Caaaa! Y no fue efectivo. Las balas hicieron un agujero, pero se recuperó porque estaba hecho de coloide. Los policías miraron al monstruo con miedo en los ojos, pero no retrocedieron. El monstruo parecía sentir un poco de dolor, tenía que hacer algo. Esos ojos celosos y sin vida me atacaban mentalmente, pero no había tiempo para quedarse quieto. La desesperación impulsó mis acciones. Agarré la hielera y se la arrojé a la bestia de cera. Chilló y retrocedió, momentáneamente aturdida. Parecía que el cambio abrupto de temperatura la había afectado, provocando que la cera se congelara por un breve momento. Esto podría funcionar, murmuré. Los agentes de policía aprovecharon la oportunidad, blandiendo sus escopetas y apuntando a la parte congelada de la criatura. Fuego. El ensordecedor estallido de las escopetas resonó en el aire. La parte congelada del monstruo de cera se hizo añicos y cayó. ¡Ah! El grito angustiado de la criatura sonaba como una mezcla de Sos, Dipper, Mabel y Stan. Los oficiales siguieron disparando, pero se les acabaron las municiones. Hasta pronto, Madre F. En un abrir y cerrar de ojos, dos tentáculos separados, cada uno de ellos ardiente, atacaron con precisión mortal, apuntando a los oficiales y a mí. ¡Ah! El dolor punzante era insoportable. Sentía que mi piel se estaba derritiendo y me costaba respirar. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no quería morir. Yo no quiero morir, garrapata. Se detectó un error crítico en la función del usuario. Señal de vida, negativa. Se inicia la secuencia de reaparición en el último punto de control. Calculando la cantidad de tiempo que se generó la paradoja, 0. Expurgación completa. Restaurando datos. Entonces, eres el último. Restauración completa. Ah. No. Y estoy, de vuelta. Una vez más. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.